Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. ¿Qué tal, estimados amigos? Un atento y cordial saludo como siempre y bienvenidos a su programa Conciencia Electoral. Conciencia electoral porque tratamos de llegar a toda la comunidad a que haga conciencia real del valor que tiene su voto. La democracia se afinca precisamente en eso, estimados amigos. Conciencia electoral porque queremos llegar a los candidatos para que igualmente hagan conciencia de la responsabilidad que adquieren desde el momento que le piden el voto a los ciudadanos ecuatorianos. En ese concepto, el día de hoy tenemos dos invitados. Ellos son el ingeniero Diego García Pozo, que busca llegar a la Asamblea Nacional en representación de Alianza País y lógicamente de la provincia de Imbabura. Igualmente está con nosotros la licenciada Silvia Salgado del Partido Socialista Ecuatoriano. Con ellos vamos a conversar, les damos la cordial bienvenida y como siempre, primeramente nos vamos con las damitas. Gracias Raúl, y permítame en primer lugar saludar a toda la audiencia, hacer una aclaración de inicio. No se trata de dos listas diferentes, sino de una alianza política, 35-17, del Movimiento Alianza País y del Partido Socialista. Coincidir también de inicio con este mensaje y este propósito del programa. Conciencia electoral. En estos últimos 10 años precisamente hay cambios importantes, pero uno de esos cambios es que nuestra gente, el pueblo ecuatoriano, hoy tiene, de ninguna manera ya se puede negar lo que expresa ya conciencia crítica frente a la gestión política, tanto de los gobernantes como también como actores sociales. Y eso es importante, estamos aquí entonces para ello, Raúl. El ingeniero Diego García Pozo, le saludamos igualmente. Sí, un gusto saludarles nuevamente, don Raúl, a usted, a todo el equipo del canal, a toda la ciudadanía otevaleña, imbabureña. Un gusto estar compartiendo aquí en mesa de trabajo con mi compañera Silvia Salgado, que estamos, como manifestaba, en una alianza política, el Movimiento Alianza País Lista 35 con el Partido Socialista 17. De esa manera, pues, seguimos aunando esfuerzos para seguir mejorando la patria, más para seguir mejorando la provincia de Imbabura y, lógicamente, mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Luego de esta formalidad, estimados amigos, permitan ustedes que me vaya con Jocelyn Echeverría para que nos dé el perfil de nuestros invitados. Diego García Pozo, primer candidato por el Movimiento Alianza País en asociación con el Partido Socialista, es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Católica, ingeniero comercial en la misma universidad, concejal de Ibarra y en 2 ocasiones fue gobernador de Imbabura, del 2007 al 2009 y del 2014 al 2016, prefecto de Imbabura durante el periodo 2009 al 2014. Propone la construcción de leyes que protejan al comerciante minorista, con el propósito de dinamizar la economía de Imbabura y generar fuentes de trabajo. Conciencia electoral. Silvia Betsabe Salgado Andrade es la segunda candidata por el Movimiento Alianza País en asociación con el Partido Socialista. Fue dirigente estudiantil, licenciada en Gerencia Educativa en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Además, posee un diplomado en Políticas Públicas e Integración Social otorgado por el Instituto de Altos Estudios para la Integración y el Desarrollo Legislativo de la Ciudad de Bogotá. Cursa un masterado de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Fue concejala de Ibarra durante 2 periodos, diputada de Imbabura, fue asambleísta nacional y parlamentaria andina. Además, propone establecer nuevas leyes para un Ecuador productivo para seguir combatiendo la desigualdad en nuestro país. Este fue el perfil profesional de Silvia Salgado, segunda candidata por el Movimiento Alianza País. Ellos son los candidatos que nos acompañan en esta oportunidad, estimados amigos. Con ellos vamos a empezar dialogando, pidiéndoles primeramente cuáles han sido las ejecutorias desde las diferentes funciones que han desempeñado últimamente. Bueno, yo quisiera decir que este proyecto, que tiene ya una década, es decir, 10 años,
el proyecto de la Revolución Ciudadana tiene importantes resultados. Esto no son candidaturas ni ofrecimientos electorales de cero, parte de resultados, de hechos concretos que a nivel del país, pero fundamentalmente a nivel de los imbabureños, pueden mirarlo, pueden evaluarlo. Por lo tanto, hay obras realizadas, hay grandes emprendimientos a través de políticas públicas, políticas y programas de carácter social, pero en el campo legislativo lo que se ha logrado es reinstitucionalizar el país de acuerdo a la nueva Constitución, haciendo las leyes, no los parches, no las reformas que se hacían antes, sino haciendo las nuevas leyes de cada una de las funciones del Estado, pero ante todo importantes leyes que garantizan los derechos a los ciudadanos. Hablemos de lo que es las leyes, por ejemplo, de la educación, las reformas de la ley de seguridad social, las leyes de la salud, las leyes que garantizan la redistribución de la tierra, del agua, que garantizan ante todo la redistribución de la riqueza. Un Estado, recuperado un Estado para la gente. El ingeniero Diego García Pozo, siendo o habiendo sido el representante del Ejecutivo en la provincia de Imbabura en su calidad de gobernador. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que estos 10 años han sido una década ganada para la provincia de Imbabura. Hay una inversión histórica de más de $1.000 millones aquí en la provincia de Imbabura. Si tomamos en cuenta, hacemos un comparativo entre el año 2000 a 2006, Imbabura tuvo una inversión de $20 millones. Ahora en estos 10 años sobrepasamos los $1.000 millones y una satisfacción enorme de que aquí en la provincia ha cambiado absolutamente todo por esas políticas públicas generadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tenemos ahí las ampliaciones de las vías Ibarra-Otavalo, del paso lateral de Ibarra que está en construcción. Tenemos la construcción de la avenida Circunvalación de aquí de Otavalo, la ampliación de la vía Otavalo-Cajas que también está en construcción. Tenemos la recuperación del tren, la construcción de unidades educativas del Milenio en Imantaga, aquí en Otavalo. Tenemos la hidroeléctrica de Manduriacus. Tenemos el mejoramiento de la infraestructura educativa, el mejoramiento de la infraestructura de salud, políticas públicas en lo social, generando la visibilidad de muchas personas que antaño ni siquiera eran tomadas en cuenta, ni siquiera había presencia de Estado y ahora ejecutando políticas públicas. Y lógicamente, dentro de esa función, cuando tuve la oportunidad de ser prefecto de la provincia, igual esas políticas lo desagregamos en nuestro territorio, generando una conectividad enorme y mejorando esa conectividad, asfaltando vías, uniendo a 5 cantones de nuestra provincia, a excepción del cantón Pimampiro. Ahí tuvimos las vías, el mejoramiento de las vías de Coñaquí, Imantaga, Tuntaqui, uniendo Urcuquí, Cotacachi y Antonio Ante, la vía que conduce de Cuicocha, Puebla, a Guagrún, para dinamizar la economía del sector occidental de nuestra provincia y como una vía también, una vía alternativa para unir a la gran vía Otavalo-Quinindé. Está también la vía asfaltada desde San Pablo, Uxia-Zuleta, que dinamiza la economía, dinamiza el turismo, dinamiza la gastronomía del sector, generando fuentes de trabajo y, lógicamente, dinamizando la economía de nuestra provincia. Estas realizaciones han sido posibles efectuarlas siempre con la participación ciudadana, siempre con la aprobación de todos y cada uno de ellos. Sí, definitivamente eso también se ha puesto en práctica porque tenemos que cumplir y hacer cumplir. La Ley de Participación Ciudadana y Control Social nos da la posibilidad de generar estas acciones participando con la gente, que la gente resuelva, que la gente diga qué es lo que tiene que hacer en función de las necesidades básicas que han tenido y en función de eso, pues, acorde a la política pública establecida por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El Parlamento andino ha tenido tanto que ver en estos últimos años, al menos se ha visualizado en ellos, ha aparecido el Parlamento andino, pero Silvia Salgado, ¿qué ha hecho desde ahí? A ver, a lo dicho por Diego, realmente esas son las obras que están realizadas, pero que el futuro de este país no tiene que detenerse, tiene que continuar. Y precisamente es esa la razón de estar participando en esta ley electoral bajo el liderazgo de Lenín Moreno y Jorge Glass. Hay temas también pendientes que tienen que continuarse. Y me quiero referir y contestar su pregunta también
Cuando, por ejemplo, el tema de la educación hoy es un derecho, se ha incrementado el acceso de miles y miles de jóvenes de forma gratuita a la educación y se ha implementado políticas públicas que vayan a mejorar la calidad de esa educación. Hablemos de lo que es la evaluación de los maestros y de lo que se ha establecido también como parámetros de medición de esa calidad. Entonces hoy tenemos miles de jóvenes estudiantes que inclusive han terminado su bachillerato, han terminado su profesión universitaria, porque el acceso a la universidad antes no era gratuito, no accedía el mayor número de jóvenes. Hoy ya tenemos también miles de jóvenes ya con sus títulos, pero también tenemos situaciones que resolver. ¿Dónde trabajan los jóvenes? Y cuáles son también los problemas en el acceso a las universidades, porque ahora la mayoría de jóvenes quieren estudiar. Entonces se justifica el hecho de seguir impulsando este proceso de cambio, de transformación de la revolución ciudadana, y por eso es que la prioridad en este segundo periodo será precisamente el atender la generación de empleo. El Parlamento andino, al ser un organismo de representación del país en el contexto de la integración, ha puesto de relieve y ha sido referente el modelo educativo del Ecuador. Los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer, los derechos de los jóvenes, es decir, cómo vamos cambiando también la sociedad, haciéndole una sociedad en donde la convivencia sea bajo el respeto de esos derechos. Y hay que empezar por el Estado. Por lo tanto, existen las leyes, o sea, que garantizan esos derechos, y a nivel de la región hemos tenido también que abordar problemas fundamentales como esto de encarar el tema del desempleo, de la pobreza, de la desigualdad, de la inseguridad. Y sin duda el Ecuador ha sido uno de los referentes en temas de seguridad, en temas de la calidad de la educación, por ejemplo, del acceso a la educación, control de tráfico de drogas, de derechos, por ejemplo, de inclusión, pero también de enfrentar los problemas de esta modernidad, que son delitos transnacionales, trata de personas, el tema del narcotráfico, los problemas que tenemos en la región, por ejemplo, entre el conflicto armado de Colombia y que ha repercutido en nuestro país. En definitiva, o sea, la gestión en el Parlamento andino, que a mí me correspondió, ha sido impulsada, gestionada de acuerdo a una agenda de gobierno que lo que ha hecho es complementar. Por ejemplo, cuando hemos tratado la Ley Regional del Desarrollo Energético, ha sido entendiendo que este país dio prioridad, por ejemplo, al tema de las centrales hidroeléctricas, ¿no? Que se constituyen en un parámetro de medición del desarrollo y de los logros conseguidos por el Ecuador. Evitando la importación, y ahora estamos exportando. Pero hemos avanzado como organismo de integración en prever las normas para el mercado eléctrico en la región. Las líneas de transmisión tienen que pasar por países para llegar a un tercero en donde hay mercado, por ejemplo, para nuestro Ecuador. Esas leyes que son necesarias, son leyes de la integración, han sido el aporte desde el Parlamento andino bajo un mismo horizonte, bajo un mismo programa y bajo un liderazgo que en este caso es indudable y hay que reconocerlo, que es el presidente Rafael Correa. Llegar a la Asamblea Nacional, van a ir a fiscalizar. Sin embargo, se dice entre otras cosas, ¿irán a fiscalizar o simplemente a recibir el viserazo del Ejecutivo? Mire, don Raúl, creo que una de las funciones constitucionales de la Asamblea es fiscalizar y legislar, y en eso tenga la seguridad, y eso compartimos con los compañeros de la lista y con compañeros de las diferentes provincias que estamos de candidatos a fiscalizar. Pero ahí quiero que se entienda muy bien la labor de la Asamblea Nacional. Es fiscalizadora, no sancionadora. Quienes hacen ya todo el debido proceso legal, jurídico, ya son las instancias respectivas, pero la Asamblea no dudará en fiscalizar acciones públicas y lógicamente pues cumpliendo a cabalidad la función establecida hacia la Asamblea Nacional. En ese concepto, ¿piensa o cree que los actuales asambleístas, particularmente de los del Movimiento País, han cumplido con esa labor a cabalidad? ¿Cuántas fiscalizaciones habrían realizado? Raúl, a partir de la promulgación de la Constitución del 2008 están establecidas las competencias de la Asamblea Nacional en el tema de fiscalización. La Asamblea Nacional lo que hace es control político
Es decir, evalúa cuando una política pública favorece o es equivocada o no beneficia a la gente. Por ejemplo, en el tema de salud, de la educación, del desarrollo energético, de todo lo que hace a través de las leyes la Asamblea Nacional. Pero obviamente usted se refiere a la fiscalización de los actos de corrupción. Como ciudadanos y como ciudadanas, primero, hay que combatir la corrupción, venga de donde venga. Y no podemos permitir que cualquier servidor público o que cualquier ciudadano que intente malgastar o mal utilizar los recursos públicos queden en la impunidad. No se ha encubierto a eso nadie tiene que esta sancionarse. Como decía Diego, tiene que sancionarse. Pero yo creo que, don Raúl, este gobierno es el primer gobierno que ha denunciado, que ha demandado la corrupción. En el año 2004 el Ecuador tenía el primer puesto en Latinoamérica de corrupción. Ahora nosotros, gracias al gobierno nacional, hemos bajado porque tratamos de erradicar, de disminuir este problema que aqueja a todos los países del mundo. De esa manera, pues el gobierno nacional ha demandado, ha denunciado y seguirá hasta las últimas consecuencias, hasta descubrir autores encubridores de estos actos de corrupción. De manera que no hay temor en fiscalizar a su propio gobierno sin temor a que haya expulsión del partido político. Lo que hay es firmeza y compromiso con la gente. Y eso lo ratificamos. Y esto es una propuesta que está dentro de nuestro programa de esta Alianza 3517. Y hay que fiscalizar los actos de los servidores públicos, pero también hay que construir una sociedad más transparente. Porque en los actos de corrupción, generalmente cuando el Estado tiene la responsabilidad de hacer la obra pública, por lo tanto de ser el responsable de la contratación pública, en la mayoría de los casos, Raúl, interviene la empresa privada, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de corrupción, ¿no?, hay que entender como la relación, ¿no?, que hay entre lo público y lo privado para perjudicar a la sociedad, al pueblo ecuatoriano. Entonces, el trabajo es fiscalizar, no permitir la impunidad ante los actos oscuros que no tengan transparencia y fundamentalmente ante las denuncias que son de carácter público. Esos hay que hacer seguimiento para que la sanción llegue y sirva también de escarmiento para que jamás se vuelva a repetir estos hechos. Firmeza entonces frente a la corrupción. Un seguimiento verdadero para poder llegar con investigación y poder sancionar, porque muchos incluso se han ido, han salido del país y no ha pasado nada. Bueno, incluido en esta situación, sí que algunas personas que están involucradas en estos actos de corrupción se han salido del país, ahora las leyes internacionales lo permiten inclusive extraditarlo, y lógicamente en eso tenga la seguridad que el gobierno no va a dudar en hacer el debido proceso, hacer los seguimientos, hacer inclusive a nivel internacional que se cumpla y se haga cumplir los tratados internacionales y las leyes que nos cobijan a los ecuatorianos. Sin duda alguna, el gobierno nacional seguirá combatiendo la corrupción y también nos planteamos, y como compromiso con mis compañeros candidatos a la Asamblea, es de seguir haciendo fiscalización y tratar de erradicar estos actos de corrupción. Usted acaba de tocar el tema de los acuerdos, acaba de suscribirse precisamente el acuerdo con la Unión Europea, pero hay quienes dicen que no está en igualdad de condiciones, que se ha dejado de lado los productos que deberían estar en cursos también, se están olvidando de la quinoa, se están olvidando en definitiva de la serranía ecuatoriana. Solamente está el banano, solamente está el cacao, solamente todo esto. ¿Cómo le miran ustedes? Bueno, acaba esta semana de aprobarse por parte de la Asamblea Nacional este acuerdo. La semana anterior 500 votos en el Parlamento Europeo que ya aprobó Europa dieron también paso a que este acuerdo comercial exista entre un país de 16 millones de habitantes, pequeño comparado con un proceso, con un bloque de país, de 28 países. Entonces, primero hay que ver las oportunidades, ¿no? Las oportunidades que implica la apertura para que el país tenga mayores oportunidades. Primero se afiance las exportaciones que tenemos y que generan cerca de 700.000 empleos actualmente. Pero hay que ver la potencialidad también de abrir otros mercados. Entonces, mire, el acuerdo comercial es más o menos un volumen grande, en donde de ninguna manera se deja
afuera la posibilidad y la capacidad de emprendimientos que lleguen inclusive hasta las exportaciones. Eso está incluido, pero lo que sí tenemos que hacer es preparar al país, desde el Estado hacer un acompañamiento a nuestros artesanos, a nuestros emprendedores, para que en mejores condiciones lleguen a competir con un bloque grande de países industrializados, pero a la vez también protegiendo y precautelando a los chicos. Por eso es que el gobierno inclusive se ha demorado para que se considere condición especial, inclusive diferenciada respecto a Colombia, bien, a Perú, por ser dolarizados. Y mire que la herencia de la dolarización no es en estos últimos 10 años. Todos sabemos quién nos dejó esa herencia que cargamos como cruz, y hemos tenido que inclusive tener problemas cuando no tenemos soberanía alimentaria y cuando hemos perdido la capacidad competitiva respecto de nuestros países vecinos. Entonces el acuerdo comercial es pensado fundamentalmente no en los bananeros, no en las personas que hoy exportan. Ellos se van a beneficiar, obviamente. En todo caso, hay la posibilidad de 48 millones de dólares para la mayoría de la población, ¿no? Mire, don Raúl, yo creo, concomitante a lo que acaba de decir Silvia, Ecuador, un país pequeño, se convierte en el proveedor de productos de primera clase a más de 300 millones de habitantes de Europa. Eso es una oportunidad, está abierto el camino para ir generando productos que nosotros podamos desarrollar, que podamos producir aquí, no solamente en la sierra, sino hay algunos productos en la costa, en el oriente, que tranquilamente se puede exportar. Eso va a generar una dinámica económica muy importante, va a permitir ingresar divisas acá al Ecuador, la balanza comercial se va a equiparar, va a dar la oportunidad de tener exportación y lo más importante, generar fuentes de trabajo aquí en nuestro territorio, porque esa dinámica comercial va a rotar aquí, va a haber más liquidez, más solvencia económica y va a tener mejores oportunidades para todos los ciudadanos ecuatorianos. No voy a tocar, estimados amigos, aquello de la corrupción, si ha existido o no durante esta administración gubernamental, si quienes han estado en las diferentes responsabilidades del Ejecutivo en el país hayan cumplido con aquello o no. Nos interesa a nosotros que ustedes conozcan a los candidatos y sus proyectos. A partir del mes de enero, cuando estemos ya en la campaña política ya oficial, con documentos en mano, será posible que podamos tocar aquellos temas también. Por ahora me voy a un cortecito comercial, estimados amigos, y volveremos para saber en realidad qué proponen quienes pretenden llegar a la Asamblea Nacional. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con el ingeniero Diego García Pozo y con la licenciada Silvia Salgado. Se ha vuelto polémico el proyecto de la ley de la plusvalía. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Lo interesante es saber por qué sí. Bueno, mire, yo creo que una ventaja muy importante primero no es la ley de la plusvalía, sino es la ley para evitar la especulación de la venta de la tierra, y creo que ahí tenemos la oportunidad todos los ecuatorianos de tener una casa sin especulación. Pero le han calificado como de la plusvalía, ¿no? Sí, bueno, el nombre no lo identifica, sino que hay que decirle a la gente lo que verdaderamente significa la oportunidad de que todos los ecuatorianos tengamos acceso a una vivienda. Todo el mundo quiere tener una vivienda, todo el mundo quiere tener un terreno, una casa, y de esa manera hay que eliminar esta intermediación que especula con el incremento de los precios de la tierra. Cuando hay información privilegiada, sí, se generan obras públicas, compran los terrenos a precio, perdón la expresión, a precio de gallina robada, hace obra pública a cualquier nivel de gobierno, se incrementa el precio y luego con esa información privilegiada, como ha pasado en algunos casos aquí en la provincia de Imbabura, sí, especulan con el precio y compran a $10 el metro cuadrado y luego pues a futuro estará a 100, 200, 300 dólares el metro cuadrado. Realmente, la ley quiere y significa que habrá un pago sobre la ganancia extraordinaria. Un ejemplo muy claro es, si hoy tengo una casa que cuesta $100.000 y vendo esa casa después de 5 años en $150.000, hay que tomarle en cuenta el número de años y traerle el valor de los $100.000 a los 5 años en función de la tasa de interés que lo manifiesta el Banco Central. Y lógicamente de ahí se tiene la ganancia
ordinaria y la ganancia extraordinaria. Y sobre la ganancia extraordinaria, según la cantidad, será el 75% de la ganancia extraordinaria y lógicamente en esas que condiciones... se van a los GATS, ¿no? Una parte. Se van a los GATS a financiar agua potable y alcantarillado. O sea, todo lo que genere la ganancia extraordinaria, esta tasa, irá a los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, es un beneficio para nosotros mismos, para el pueblo. Y, lógicamente, la intencionalidad y la objetividad de esta ley es eliminar la especulación, eliminar la intermediación de los precios de la tierra, de las viviendas, de las casas. Ahí está precisamente la polémica, porque hay quienes dicen, como cualquier otra persona, invierto mi dinero, debe ser para ganar. Si a la vuelta de unos años he mejorado también la compra que he realizado, tengo derecho a venderle a más. Bueno, hay dos ideas que me parece fundamental recoger lo que ha dicho Diego. Esta es una ley que combate la corrupción, mire usted. Porque no es justo que una autoridad que tiene la capacidad de tomar decisiones, inclusive especule el valor de la tierra y después invierta recursos del Estado para ganar a beneficio personal. Esto es una cuestión práctica y por lo tanto es una forma, no aquella de denunciar o llenarse la boca de denuncias de corrupción y treparse porque estamos en campaña electoral, o manipular la información y decir que esta ley va a generar impuestos. Para mí, lo he revisado, esta ley baja los impuestos de plusvalía, porque la ley vigente de plusvalía hoy cobra cuando una persona vende al doble. Si vale $50,000 su casa y lo vende a 100, con esta ley pagaría 0. Con la ley actual pagaría una importante cantidad de dinero. Esta ley es para bajar el costo de la tierra. Esta ley es para beneficiar a más del 40% de ecuatorianos que aún no tienen vivienda por el alto costo de la tierra. Entonces, mire, aquí no hay que perderse. Aquí lo que hay es una politiquería y una mala intención de desinformar. Esta ley ha sido precisamente, sí, sin mediciones, sin cálculos electorales, porque acá primero está el interés de la gente, los derechos de la gente, antes que cualquier cálculo electoral. Sí que a lo mejor puede bajar, no, aquí a la gente hay que hablarle claro, hay que pedirle que se informe de que esta ley baja los impuestos de plusvalía si esta se aprueba, que es para bajar el costo de la tierra y para combatir la corrupción de autoridades, cualquiera que ésta sea, cuando utilizan el poder para beneficiarse en el cambio del uso del suelo o en la apertura de vías, en la construcción de infraestructura pública para generar o para que se incremente el valor. Entonces aquí las cosas son muy claras, no hay impuestos adicionales a la gente que tiene su vivienda, a la gente que quiere vender y lo que dice usted, a la gente que con derecho quiere ganar. Puede inclusive ganar vendiéndole al doble. En muchos otros de los casos, al triple, paga 0 impuestos. Pero lo que sí sanciona es el abuso, diría yo. El abuso, la especulación. O sea, esa ganancia que en el proyecto dice ganancia extraordinaria. Y no es sobre el total del bien. No es sobre el bien más la ganancia ordinaria. Es solamente por la fracción extraordinaria, es decir, el monto que es considerado como abuso. Vamos a otro tema que es interesante y que se vuelve polémico también. Hay quienes dicen que se coarta la libertad de expresión. La ley de comunicación, tal cual y como está, se quedará con ustedes. Mire, yo creo que todas las leyes son construidas en función de la necesidad de la gente. Usted más que nadie sabe que esta ley de comunicación tuvo que pasar mucho tiempo de tantas cosas y ahora tenemos una ley de comunicación. Y lógicamente esas leyes, no solamente la ley de comunicación, si es que tenemos que hacer reformas, reformaremos en función de las necesidades de vivir en paz y en tranquilidad absolutamente entre todos los ecuatorianos. Y de esa manera, pues la labor que ha hecho la Asamblea Nacional en construir leyes en función de una constitución moderna, de una constitución basada en derechos, de una constitución que está garantizando absolutamente los derechos de los ecuatorianos, es básico y fundamental tener leyes modernas. Hay otra situación importantísima y es que el programa de minería, acá se acaba de firmarse también el proyecto de minería del norte. ¿Qué opinión en torno a eso? Porque también hay discrepancias. Hay quienes dicen, es cierto que estamos sentados sobre la riqueza
pobreza, pero en cambio están atentando contra cada uno de los sectores. Lenin Moreno nos ha hecho conocer ya en este poco tiempo de campaña preelectoral cuál es su propuesta, cuál es su programa y además cuál es su voluntad política. Él nos plantea un diálogo social, él nos plantea un acuerdo social fundamentalmente para vencer la pobreza y la desigualdad. Y eso implica entender el tema de cómo hacemos un Ecuador productivo, incluido cómo sacamos al Ecuador del extractivismo. Y una de las cosas que plantea fundamentalmente es hacer del Ecuador el país turístico. Si hoy está cerca de 2 millones de turismo, él plantea duplicar inclusive y que esa sea una fuente o una actividad que vaya preparando al país, a los ciudadanos, a cada una de nuestras provincias y especialmente a Imbabura, ¿no? Para salir inclusive de aquí algunos años. Pero acá la minería no es cuestión de simplemente decir sí a la minería, no a la minería. Es entenderla como una actividad necesaria que permita al país cumplir con retos. En el país sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo pobreza y un Estado tiene que ser responsable, pero las decisiones tiene que tomarle conjuntamente con la sociedad. Usted tocó el tema del turismo. Es cierto que en estas últimas décadas algo se ha hecho en favor del turismo de la provincia de Imbabura de manera particular. Y el turismo en todo el país necesita ser dinamizado. Allí están los proyectos que habría que generarlos para la generación de las fuentes de trabajo, para que el reingreso económico se quede. Imbabura, por ejemplo. Mire, don Raúl, yo creo que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos múltiples para explotar el turismo aquí en la provincia de Imbabura y en el Ecuador entero. Le voy a comentar lo que ha pasado aquí en Imbabura. A ver, se reconstruye todo lo que es el ferrocarril para generar turismo. Como punto de encuentro, la ciudad de Otavalo, que es la imagen, que es el referente turístico de la provincia de Imbabura. Con este tren pasamos a la fábrica Imbabura, luego de la fábrica Imbabura pasamos al Valle del Chota. En el Valle del Chota, ¿qué se puede generar? El turismo de haciendas, el turismo gastronómico. ¿Qué se puede generar más allá? Por eso fue que desde el gobierno provincial lo realizamos, el asfaltado de varias vías de San Blas Timbuyacu, de Cuicocha Puela Guagrún. ¿Para qué? Para dinamizar el turismo de las aguas termales. Desde del Valle del Chota, específicamente la parroquia Salinas, pasar a Chachimbiro, de Chachimbiro con una buena vía, pasar a Timbuyacu y de Timbuyacu pasar a Nangulví. En Nangulví, ¿qué hacer? Explotar todo lo que tenemos de turismo. Turismo de aventura, turismo ecológico, el turismo de la gastronomía, el senderismo, todo eso que está ya listo para hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay unidad para explotar esas bellezas naturales, de lo que podemos generar como turismo. Aquí es importante la infraestructura hotelera, pero tenemos que unir esfuerzos entre todos los actores para generar una sola estrategia que esté encaminada o desagregada en función de un plan estratégico nacional. Imbabura es una provincia turística, pero lamentablemente no hay esa unidad y queremos nosotros construir una ley que proteja al turismo, que proteja a quien invierte en turismo, a quien invierte en infraestructura hotelera, para garantizar que vengan mayor cantidad de turistas nacionales e internacionales a nuestra provincia. Y eso también va a ser fundamental en la generación de fuentes de trabajo. Se dinamiza, hay mayor cantidad, hay mayor fluidez, mayor cantidad de dinero que entra a la provincia y lógicamente eso va a ayudar muchísimo a que nosotros mejoremos las condiciones de vida. El turismo, un potencial fuerte aquí en la provincia de Imbabura. ¿Sabe que de repente hablamos de la pequeña industria, hablamos de las artesanías, hablamos de la gran industria y nos estamos olvidando de algo? Hoy en horas de la mañana nomás, como dicen popularmente, me dolía el corazón. Nos olvidamos de esos llamados informales, porque no hay capacidad para proveer de trabajo a todo mundo y tienen que salir a las calles. Hoy decía una señora en la capital de la República, salió a vender sus motes y cualquier cosa le quitaron, le patearon y por último dijo, señor, volvieron para llevarse el ají. ¿Qué hacemos para esa gente? Bueno, en el país se estima de que superarían los 3 millones de trabajadores del comercio llamado informal, ¿no? Informal porque
Y eso nos preocupa porque no tienen las condiciones de una seguridad, de una estabilidad, de derechos, ¿no es cierto?, inclusive de la seguridad social. El comercio minorista o el comercio informal es una expresión también, ¿no es cierto?, del subempleo. Entonces hay que incorporar primero en un sistema especial para que la gente tenga garantías de el derecho al trabajo que establece la Constitución. Capacitación, ¿no? Primero, garantía de derecho al trabajo. Segundo, de que ese trabajo sea dignamente, que tenga también, ¿no es cierto?, una seguridad social. Y tercero, hay que atacar las causas que generan, por ejemplo, la migración del campo a la ciudad y que en la mayoría de los casos, o sea, se expresan a través del comercio informal. La revolución agraria es un tema pendiente. Ajá. Mire, no todo está hecho. Claro. Hay cosas pendientes y ese es el compromiso. La revolución agraria nos permitirá regresar nuestra mirada al campo, hacer posible que la gente esté garantizada de que cuando siembra, primero de que tenga tierra, que tenga acceso al agua, de que tenga asistencia técnica, acceso a crédito y tenga además un sistema de comercialización directo que le permita vender los productos de forma directa y no ser víctima de los especuladores. Entonces ahí va a ir bajando este porcentaje y a lo mejor, ¿no es cierto?, las condiciones difíciles que atraviesa este sector. Pero no hay que olvidar ni hay que invisibilizar seres humanos, ciudadanos con derecho al trabajo. Son los comerciantes llamados informales, pero que son trabajadores que inclusive pasan la jornada de las 8, 10 horas. Eso es una realidad social y que debe ser una prioridad. Concomitante a lo que acaba de decir mi compañera Silvia Salgado, yo creo que y estamos de acuerdo en generar una ley que proteja a los pequeños, medianos productores que salen a comercializar en los diferentes mercados y que por falta de oportunidad no tienen un puesto en los grandes mercados y hoy, en pleno siglo XXI, inclusive en municipios de aquí de la provincia de Imbabura, esos trabajadores, como acaba de decir Silvia, son vejados, son discriminados, les quitan, les decomisan los productos que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio hacen. Creo que es importante generar una ley, construir una ley que les proteja a todos los comerciantes minoristas, sean estos informales o formales, porque ellos necesitan una seguridad social, necesitan trabajar, necesitan generar empleo. Son las ideas y proyectos, estimados amigos, y yo me atrevería a pensar son las ofertas de campaña. Esta se inicia oficialmente en el mes de enero. Voy a repetir lo que les he dicho a todos los invitados que han venido por acá. Todo cuanto ustedes están hablando aquí para nuestros conciudadanos está grabado y lo conservamos en archivos que no borramos. Cuando pase el tiempo iremos para decir esto, dijo usted, no está cumpliendo. Y le trasladaremos a la comunidad. Hoy quiero agradecerles a ustedes por habernos visitado. Hemos estado, estimados amigos, con el ingeniero Diego García Pozo y con la licenciada Silvia Salgado. Dejarles para que le haga su mensaje a Otavalo, igualmente a usted. Bueno, Navidad es tiempo, o sea, de buenos deseos. Por lo tanto, desde este espacio quisiera dirigirme a toda la ciudadanía imbabureña para desearles unas felices fiestas de Navidad, un buen año, pero fundamentalmente que reine la unidad familiar, la paz y que la unidad del pueblo ecuatoriano nos permita vencer todo tipo de dificultades. Bueno, realmente creo que en este mes de paz, de tranquilidad, creo que es importante de que todos los ecuatorianos, los imbabureños, los otavaleños, compartamos con familia, compartamos en unidad familiar. Que Dios nos bendiga a todos los imbabureños, a los ecuatorianos y que lógicamente el próximo año sea mucho mejor que este, sea lleno de prosperidad y ventura. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, muchas gracias. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral, porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia Electoral.